¿Qué onda, raza? Estamos aquí preparados ya. Esperemos que no haya sorpresas. Es hora de la segunda ley del movimiento de Newton. Y después va a haber Death Coming. Pero hoy nos toca la segunda ley del movimiento del desocupado de Newton. Bueno, vamos comenzando entonces con un mini temario de lo que se va a ver hoy. Vamos a trabajar con la diferencia entre masa y peso. Qué feo está ese peso. Ahí está. 1. Luego 2 va a ser fricción. La número 3 ya va a ser propiamente la ley y cómo romperla. La 4 vamos a poner caída libre. Y la 5 será resistencia del aire. Si nos da tiempo, porque quiero terminar en 1 hora para poder jugar, vamos a tener rapidez terminal. Hay además un pequeño examen, como es costumbre aquí. Está en el Twitter, pero lo pego con mucho gusto al final de la clase en el chat. Vamos entonces pues a la segunda ley del movimiento de Newton. Comenzamos con un hecho muy importante que nos confunde de múltiples maneras. Quizá lo más importante es que no es lo mismo masa que peso y uno está definido en función al otro. ¿A qué me refiero con esto? Habíamos visto ya en el episodio anterior que teníamos 2 tipos de masa, la masa inercial y la masa gravitacional. ¿Cuál es la masa inercial? Un breve recordatorio. Es la propiedad de los cuerpos de resistirse a los cambios de movimiento y depende de la cantidad de materia que lo está formando directamente. La masa gravitacional es la propiedad de los cuerpos que determina su atracción con otros cuerpos. Y eso no depende tanto de la cantidad de materia que hay en el cuerpo, sino de la cantidad de materia que hay en el atractor. Ahorita vamos a trabajar con el concepto de masa inercial, la propiedad de los cuerpos de resistirse a los cambios de movimiento en función de la materia que tienen contenida, y la vamos a llamar simplemente masa. A partir de este momento, masa inercial es simplemente masa. La masa gravitacional será otra cosa. Llamaremos peso a la fuerza con la que 2 cuerpos se atraen. Esto es la masa gravitacional. El peso depende de la gravedad. Curiosamente, los 2 tipos de masa tienen como unidad el kilogramo, pero el peso tiene además otra unidad. Voy a borrar aquí para poder rayar a gusto. Entonces, tenemos nosotros la masa y el peso de manera diferente. La fuerza con la que los cuerpos se atraen es la fuerza de la gravedad y siempre está actuando en los 2 cuerpos. Tenemos nosotros la Tierra,
y mi taza. Tanto la Tierra como la taza se están atrayendo mutuamente. El asunto es que la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de la taza. Esta fuerza de gravedad, P de fuerza, es exactamente igual a la multiplicación de la masa por la fuerza de gravedad. P va a ser el peso, M es igual a la masa y la G es la gravedad. ¿Qué unidades tiene? Peso, habitualmente kilonewtons. Masa, habitualmente kilogramos. Y gravedad, habitualmente metro sobre segundo al cuadrado. Esto significa que tenemos una unidad nueva, que es kilogramo por metro sobre segundo. De hecho, le voy a quitar el kilonewtons, porque nomás para que no se me vayan a confundir ahorita. El newton entonces es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es una unidad de aceleración, de masa o de peso. Ni peso. Peso siempre es masa por gravedad. La aceleración que causa la gravedad en todos los cuerpos es igual en toda la Tierra, con sus excepcioncillas, porque la Tierra no es exactamente homogénea. Pero en términos prácticos, la gravedad de la Tierra va a ser siempre de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, saben que para facilitarnos los cálculos que vamos a hacer ahorita, vamos a poner que la gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden hacerse los cálculos con la gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y los números son prácticamente iguales. Es decir, en términos prácticos, para los propósitos de esta clase, me da exactamente lo mismo si se trata de 500 o de 490. Entonces, la aceleración es causada en los cuerpos por la fuerza de la gravedad. Es la misma para todos los cuerpos situados en un mismo punto. Varía ligeramente según la densidad de la superficie terrestre en un punto. Por tanto, vas a pesar más si estás situado a nivel del mar que si estás en la cima de la montaña, porque tienes más distancia desde el centro de gravedad de la Tierra. Pero tu masa no cambia. La masa no cambia. Peso sí cambia. ¿Por qué el peso sí cambia? Recordemos, el peso depende de la gravedad y la gravedad es diferente. Esto es, tú vas a pesar menos en la Luna de lo que vas a pesar en la Tierra, a pesar de que en los dos tienes la misma masa. 1 kilogramo en la Tierra pesa 9.81 newtons. 9.81 newtons para una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero en la Luna la gravedad solo pesa 1.6 newtons aproximadamente. Es decir, la Luna solo te atrae con 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso literalmente puedes brincar más fuerte, más alto, más rápido,
más profundo, pero también te va a dar mucho más trabajo hacer cosas que aquí ya das por sentado porque estás habituado a la gravedad de la Tierra. También, si tú estás en el espacio, ahí flotando, vamos a tener aquí una luna, nuestra luna, tenemos unas estrellitas, y tenemos pues, un monito aquí en su traje de astronauta, como galleta. Y este mono se desplaza, va a seguir teniendo su misma masa, pero no tiene peso. ¿Por qué no tiene peso? Porque digamos que estamos a la mitad aquí en la Tierra. Llega un punto en que la fuerza de gravedad de la Luna y la fuerza de gravedad de la Tierra o de cualquier planeta se igualan. Ese punto dependerá más o menos de las masas relativas de la Luna y del planeta. Pero ahorita no lo vamos a contar, nos vamos a quedar con el hecho indubitable e indiscutible de que un astronauta con traje de galleta tiene un peso de 0 en el espacio, pero tiene un peso de 1.6 newtons por kilo en la Luna y 9.81 newtons por kilo en la Tierra. Vamos a pasar a la siguiente parte. Recordemos entonces nada más que el peso no nos va a cambiar y que no es lo mismo peso que masa, apréndanselo. Vamos a la fuerza de fricción. Este es un concepto interesante. Se trata de la fuerza que tiende a cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una superficie relativamente rugosa, el dorso de mi mano, y tengo una calculadora con una superficie relativamente rugosa. Puedo inclinarme, puedo ir inclinando y tiene una fricción. Si esto fuera completamente liso, se caería casi de inmediato. Pero observemos que necesito darle una inclinación antes de que la fricción ya no se niegue a permitir el desplazamiento del cuerpo. La fuerza de fricción es la fuerza que impide o retarda el deslizamiento de un cuerpo con respecto al otro. Se opone al movimiento posible de un cuerpo. Una parte interesante del concepto de fricción es que la fricción necesita una fuerza para comenzar a trabajar y después, en cuanto se separa esa fuerza, en cuanto ya excedemos esa fuerza, se necesita menor fuerza para continuar el movimiento. Esto parece contralógico hasta que te das cuenta de que tiene una razón práctica. Vamos a suponer que estamos viendo una superficie aquí. Esta superficie que tenemos amplificada millones de veces se va a contrarrestar contra esta fuerza. Contra esta fuerza no, contra esta superficie. Si nosotros tenemos aquí la superficie, no, hazlo bien. Aquí. Si nosotros tenemos esta superficie, lo que... Ay, ¿qué pasó? Aquí. Si nosotros tenemos esta superficie, vamos a tener una gran cantidad de fuerza, pero luego empezamos a hacerlo más rápido. Se supone que los granitos de la superficie se van a estar enfrentando. Vamos a estar haciendo que caigan, digamos, así. Y cuando nosotros ya excedemos la fuerza de fricción, no le estamos dando tiempo de caer. Entonces requerimos menor fuerza para continuar el movimiento, porque ya no le estamos dando tiempo
de que se acomode. No es exactamente lo que en realidad sucede. Los físicos de mi timeline ahorita estuvieran diciendo, esto es una soberana jalada, sí, pero eso es lo más cercano que puedes hacer a nivel macroscópico. Te toma menos trabajo porque no estás cayendo en ningún agujerito. Es como circular entre una calle sin baches y una calle con baches. Ya, así. Entonces, la fricción se debe a las irregularidades microscópicas entre un cuerpo y la superficie de deslizamiento, pero también se debe al peso del cuerpo. La fricción estática es la que se presenta en un cuerpo en reposo para intentar moverlo. Esta es la que les comento que es la mayor de las dos fuerzas de fricción. La fricción dinámica, en cambio, se opone a la superficie de un cuerpo en movimiento. Vamos a aplicarlo aquí de manera visual, como será bueno. Tenemos siempre el piso. Vamos a tener una caja. Esta caja tiene, por supuesto, un peso. El peso siempre va atraído hacia la tierra. Y nosotros le vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza se va a contrarrestar con la fricción. Fricción. Qué fea me quedó la fricción. Pero bueno, así va. Nosotros tenemos aquí, en este momento, la comparación de las dos superficies que yo había puesto hace rato. Aquí la fuerza de fricción entre las superficies sólidas de cierta manera no depende del área de contacto ni de la rapidez del cuerpo, pero sí lo hace. ¿A qué me refiero con esto? No depende tanto del peso y a la vez no depende tanto del área de contacto y no depende tanto de la rapidez del cuerpo, pero sí puede llegar a depender de la forma, que es la razón por la cual una rueda gira con facilidad y un pico no se puede deslizar. Siempre vamos a tomar en cuenta la fricción, el movimiento de un cuerpo. Siempre se toma en cuenta la fricción, excepto en los problemas de física en los que estamos trabajando en una superficie sin fricción, con una vaca esférica en un vacío semiperfecto. La fricción genera un trabajo. Trabajo es cualquier cosa que nosotros podemos medir que se convierte en calor. No necesariamente va a ser trabajo útil, eso sí, pero siempre va a haber un trabajo. Cuando nosotros movemos dos superficies rugosas, las más prácticas que tengo ahorita son mis manos, nosotros tomamos esto y hacemos esto. La temperatura de mis manos cambia. Se hizo un trabajo. De hecho, se hicieron dos trabajos. El primero fue un trabajo mecánico, que fue el movimiento de las manos. Y el segundo fue un trabajo térmico. Una máquina térmica es esto. Se calentó mi mano. La disipación del calor también fue muy rápida, pero de que hubo un trabajo, hubo un trabajo. Entonces, al estudiar el movimiento de un cuerpo, vamos a tomar en cuenta la fricción. Si la fuerza que se aplica al cuerpo es igual a la fuerza de fricción y no hay ninguna otra fuerza, entonces nuestro objeto, nuestra caja, se va a mover de manera constante. La fuerza neta, estuvimos hablando ayer de las fuerzas, va a ser 0. Velocidad constante, fuerza 0. En cuanto a la forma de la superficie, un rozamiento por rodamiento es menor casi 10 veces, 10.6 veces creo,
a menos que sea 9.6, es casi 10 veces menor que el rozamiento por deslizamiento. Es decir, es mucho más fácil mover un cuerpo si está sobre un sistema de rodamiento que si no lo está. Y mientras menor superficie de contacto en un eje tengas, mucho más fácil va a ser de mover. Ojo, en un eje. ¿Cuál eje? El de movimiento. Y se puede dar también un caso en el que tú puedes tratar de convertir la fuerza en la menor superficie posible. Digamos, nosotros tenemos una rueda. Aquí le voy a poner un eje. Y aquí va a estar nuestra superficie. Tú puedes intentar reducir la superficie para disminuir el rozamiento. De cierta manera lo vas a lograr. Si puedes disminuir más, disminuyes el rozamiento, pero ojo, porque puedes deformar la superficie de la rueda por el exceso de peso. Estas cosas no son infinitas. Y si haces esto, en realidad estás aumentando la superficie de rodamiento. Y esto te está aumentando tu fricción. También puedes pensar en que vas a terminar con una rueda muy breve, muy estrecha en uno de los ejes. Y lamentablemente esto convierte a nuestra rueda en un cuchillo y vas a terminar penetrando el suelo. Necesitas encontrar el equilibrio entre la fuerza de deformación, la fuerza de rodamiento y el deslizamiento. No es sencillo, pero en términos generales, las ruedas más anchas funcionan mejor que las ruedas más estrechas. También distribuyen mucho mejor el peso y por tanto te pueden soportar más peso en terrenos que no están precisamente bien construidos o bien comprimidos. Por ejemplo, en los polos norte y sur, los vehículos de nieve tienen unas ruedas con una superficie muy grande porque es lo que les impide hundirse en la nieve. Punto pelota. Retomando entonces, la superficie de cualquier objeto está cubierta de irregularidades. La fuerza de fricción se debe a las irregularidades entre las superficies. Se genera un trabajo y este trabajo genera calor. Vamos directamente a la siguiente unidad. La ley. La segunda ley de Newton. Esta es una ley muy sencilla, en realidad. De hecho, podríamos decir que es casi lógica. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada al cuerpo e inversamente proporcional a su masa. Eso lo aprendemos todos desde el kinder. Vamos a explicarnos bien. La fórmula va a ser la aceleración de un cuerpo va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Esta va a ser la fuerza neta o resultante Ok, entonces la aceleración, es más, debería teclearlo para que no tengan tanto problema. Tomo mis notas.
aceleración, fuerza neta, y masa. Entonces, esto siempre va a tener unas unidades perfectamente establecidas. Vamos a suponer entonces ahorita que estamos trabajando en el sistema métrico y nosotros vamos a tener que la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. No es cierto, no es cierto. No, sí. La fuerza son... No, la aceleración. Lo voy a poner acá. La aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. La masa, seguimos que son kilogramos. La fuerza neta, esta era la que tengo confundido mis notas, son newton sobre kilogramo. Esto significa que aquí podemos mandar al cuerno los kilogramos y nos vamos a quedar... No, pues en realidad no estamos quitando nada, lo voy a dejar así. Ahí está. Bueno, entonces, la masa es una constante de proporcionalidad. Siempre va a estar en función de cuánta masa tenemos en el cuerpo. La fuerza neta es la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo. La m es la masa del cuerpo. La a es la aceleración del cuerpo. Siempre la dirección de la aceleración va a ser la misma que la dirección de la fuerza neta. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos dando, si no se acuerdan, ahora lo van a saber, ayer estuvimos dando indicaciones sobre para dónde iba a ser el sentido de cada una de las fuerzas? En el ejemplo que habíamos puesto ahorita de la cajita, no, pues este no se ve. Aquí. Si nosotros tenemos nuestra cajita a la que le aplicamos una fuerza por acá y tenemos una fuerza más pequeña por acá, la del rozamiento, entonces esto se va a desplazar para acá si fuera la resultante. Curioso, siempre ténganlo en cuenta. La fuerza neta no debe ser, no puede... No, la fuerza neta no. La fuerza neta siempre va a exceder a una de las fuerzas, que en este caso debería ser la fuerza de fricción. Pero si la fuerza de fricción fuera más grande, este es el punto importante. Nosotros tenemos otra vez aquí una fuerza de fricción enorme y le aplicamos una fuerza chiquita. No se va a mover. Nosotros tenemos que vencer la fuerza de superficie de fricción para que esto se pueda mover. Si nosotros no excedemos la fuerza, no se mueve. Y aunque la fuerza de fricción sea mucho más grande, esta fuerza de fricción sea mucho más grande, se va a dar el caso, cual es indubitable, de que no se mueve en sentido contrario. Ojo, porque puede estar en equilibrio. Si tú lo tienes en un plano inclinado y aplicas una pequeña fuerza, esto puede bastar para montar el equilibrio y que la fricción se rompa. Esta fricción haría que se te venga el objeto, pero tienes que romper la fricción. La fuerza siempre debe exceder a la fricción y la fricción trabaja en cualquier dirección. ¿Ok? Y la masa, acuérdense que esta siempre es la masa inercial, siempre es la masa con independencia de a qué gravedad esté sujeta. Voy a pasar
al siguiente tema antes de que otra cosa suceda. Caída libre. Caída libre. Esta es otra de las cosas que es de cierta manera no tan fáciles de comprender. En primer lugar, porque no tenemos una caída libre propiamente establecida en nuestras mentes. Nada más tenemos caída libre, digamos, de manera teórica, porque no la experimentamos muy seguido. Si nosotros estamos en un columpio y el columpio viene, no estamos en caída libre. ¿Por qué no tenemos la caída libre? Porque tenemos una superficie que está moviéndose a través del tiempo, pero que nos está sosteniendo. No es una caída libre. Necesitaríamos estar, por ejemplo, en un edificio, estar acá arriba y aventarnos para tener un tiempo de caída libre. La física es una malvada, la madre naturaleza también, y mientras más alto estés, más fuerte te vas a dar el golpe. La caída libre se refiere únicamente a la influencia de la gravedad en un cuerpo. La gravedad, lo que habíamos dicho desde ayer, siempre está presente, y la gravedad tiene, bueno, no me voy a meter en esos berenjenales, tenemos un capítulo para gravedad, pero la gravedad se ejerce más o menos hasta unos 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. O sea, no que se ejerza, sino que se pueda sentir como fuerza y te empieza a traer. Como es una aceleración, recuerden que son metros sobre segundo al cuadrado, te vas aumentando tu velocidad neta con cada instante de tiempo que va pasando. La aceleración siempre va a ser la misma de la gravedad, en ausencia de otra fuerza. Hay muchas fuerzas que pueden utilizarse para contrarrestar la caída libre. La más importante es la resistencia del aire, de la que voy a hablar un poquito más adelante. Si estamos hablando de objetos relativamente grandes en alturas relativamente pequeñas, podemos ignorar la presencia del rozamiento de aire. Por tanto, mi hermosísima calculadora va a estar directamente en caída libre durante el instante en el que yo la suelto. Vamos a trabajar aquí otra vez, se los recuerdo, con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, nada más para no meternos en muchos berenjenales. También en caída libre vamos a ignorar la resistencia del aire en la medida de lo posible, excepto si necesitamos trabajar con, ¿cómo se llama? Diablos, se me ha olvidado, la rapidez terminal. La rapidez terminal, que también es una malvada, es cuando tenemos nosotros una superficie relativamente amplia contra un peso relativamente pequeño. Una masa también relativamente pequeña. Por eso, una servilleta se tarda más en caer que mi cartera. ¿Por qué? La servilleta tiene mucha mayor resistencia al aire, por tanto la servilleta no está en caída libre. Durante un breve instante de tiempo, mi cartera sí está en caída libre, pero no por completo, porque la cartera se despliega y esto ejerce una superficie mucho mayor de la que puede calcularse directamente, a menos que la cartera estuviera hecha un puntito infinito, infinitamente pequeño, no infinito. Entonces sí podríamos trabajar en resistencia del aire, pero en términos prácticos el aire no cuenta para la mayor parte de los problemas que no buscan una exactitud o una precisión muy elevada. ¿A qué se debe la resistencia del aire? La resistencia del aire es fricción. Aunque no lo parezca, tenemos una fricción.
por eso cuando nosotros movemos la mano se siente el viento. ¿Qué más? Entonces, en todos los puntos en los que un cuerpo alcance una altura, cuando sube o cuando baja, el movimiento va a ser de dirección contraria, pero la rapidez va a ser igual. Un ejemplo. Esto. Aquí tuvimos un movimiento de subida y bajada, pero vamos a tener la misma fuerza de subida y de bajada, la misma rapidez, no la misma fuerza. Y lo que nos está afectando es la fuerza de gravedad. Todos los cuerpos en caída libre tienen la misma aceleración, pero su rapidez va a ser la misma con la que fue disparada verticalmente hacia arriba. Disparado se refiere nada más al movimiento, al impulso, y en el momento en que nosotros rompemos el contacto, ya disparamos el objeto. En un movimiento de caída libre se van a encontrar involucradas 4 magnitudes fundamentales. El tiempo. Es el tiempo que transcurre desde que el objeto o el cuerpo fue soltado o disparado. La rapidez. La rapidez que adquiere el cuerpo a medida que cae. La distancia. La distancia que recorre el cuerpo a medida que cae. Y la aceleración. Siempre va a ser la fuerza de gravedad y siempre va a tener un valor constante. Por tanto, para nuestros propósitos prácticos, esto va a ser, no, ya dije que 10 metros sobre segundo al cuadrado. Distancia siempre va a ser en metros. Rapidez va a ser en metros sobre segundo. Y tiempo son segundos. Si nosotros conocemos ya la aceleración, y al menos una de las otras 3 magnitudes, 1, 2 o 3, entonces podemos encontrar las otras 2 con algunas ecuaciones. Voy a borrar aquí esta parte de arriba. La distancia que recorre un cuerpo en caída libre, si conocemos la aceleración de la gravedad y el tiempo que se tarda en recorrerlo, va a poder ser calculada con la fórmula: distancia es igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Distancia, voy a poner los textos. Distancia a la mitad de la gravedad, tiempo al cuadrado. Ok. Entonces, para encontrar la rapidez de un cuerpo en caída libre, necesitamos conocer la aceleración y el tiempo. Y en este caso será v igual a g por t. Esto es rapidez, gravedad y tiempo. Hagamos un ejemplo sencillo. ¿Qué será bueno?
Una laptop de 2 kilos en caída libre. Se nos cae desde el reposo, desde una azotea. Tarda 3 segundos en llegar al suelo y convertirse en una ex laptop. ¿Desde qué altura la dejamos caer y con qué rapidez toca el suelo? Me gustó. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a tener los datos entonces del problema. Quedamos que dije que iban a ser 3 segundos. 3 segundos de tiempo. La gravedad lo vamos a volver a hacer con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa de nuestro objeto eran 2 kilogramos. Entonces vamos a emplear la primera sustitución. Vamos a calcular la distancia. Distancia en verde. La distancia va a ser igual a la mitad de la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. El tiempo fueron muy feo ese paréntesis, 3 segundos, y es tiempo al cuadrado. Entonces hagamos esta multiplicación. Nada más para que lo vean. 1/2 por 10 por 3 al cuadrado. $45. ¿Qué? Metros. Por tanto, se nos cayó de una altura considerable. Ahora, ¿qué velocidad, qué aceleración tenía? ¿Cuál era la V? Pues ya sabemos que la V eran 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos. Y pues esto es 30. ¿30 qué? Es aceleración. 30 metros sobre segundo. Y ahí tenemos el análisis dimensional. Entonces, nuestra laptop se hizo pedacitos porque cayó desde una altura de 45 metros. Esto es la mitad de una cancha de fútbol. Es una altura considerable. Espero que no extrañemos esa laptop. Y suponemos también que la laptop no tuvo una resistencia del aire. ¿Qué pasa si tuviéramos una resistencia del aire? Tenemos entonces caída con fricción. Ya habíamos visto que un cuerpo y un fluido ejercen una fuerza de fricción, y esto va a depender de la rapidez y la forma del cuerpo. El aire es un fluido, lo mismo que el agua. La tierra no es un fluido, aunque en ciertas condiciones de vibración puede comportarse como uno, pero son tan raras que no las vamos a tomar en cuenta. La resistencia del aire sí afecta la caída de los cuerpos. Si un cuerpo es afectado por el rozamiento del aire, ya no se encuentra en caída libre. Un ejemplo rápido, sencillo y furioso es un paracaidista. Nuestro pobre paracaidista, que tiene ahorita el paracaídas en la cabeza en lugar de tener mochila, tiene una mayor superficie
que la que puede romper la resistencia del aire por su pura masa. La fricción del aire siempre actúa en sentido opuesto al movimiento del cuerpo y hace que éste reduzca su tasa de cambio de rapidez, o sea que disminuye su aceleración. Depende tanto de la rapidez como de la forma del cuerpo. Entre más rápido caiga, más resistencia opone el aire, y un cuerpo que sea más compacto y más liso presentará menor resistencia que otro cuerpo con más masa pero más rugoso. De la misma manera que nosotros podemos observar una servilleta que cae con lentitud, si la hacemos bolita, cae todavía más rápido, a pesar de tener la misma masa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la diferencia? La superficie. Sencillamente, eso es. Ya con eso hemos terminado la unidad de resistencia del aire. Pues sí, es que no hay más. Lo que ya podemos comenzar a trabajar sería la rapidez terminal. ¿Me ajusta el tiempo? Sí me ajusta. Todavía tengo 15 minutos. La rapidez terminal se refiere al equilibrio que va a alcanzar la fuerza de fricción del aire sobre un cuerpo. Cuando el peso y la fricción sean de la misma magnitud pero en sentido opuesto, vamos a hacer que la aceleración disminuya y puede llegar a ser una constante. Ya no vamos a estar aumentando nuestra tasa de aceleración. La rapidez terminal sigue las mismas leyes de Newton, que tenemos nuestra aceleración es igual a la fuerza neta sobre m, y si nosotros hiciéramos a la fuerza neta igual al peso del cuerpo menos la fricción del aire, aquí ya vamos a poder tener una fórmula de aceleración que va a ser igual al peso menos la fricción del aire sobre la masa. Esta es la forma en la que se calcula de manera bruta la rapidez terminal. Necesitamos muchas cosas para poder encontrar la rapidez terminal de un cuerpo, pero una vez que las encontramos podemos utilizar el mismo valor per secula seculorum para siempre o tal vez más tiempo. La fuerza de fricción va a igualar al peso del cuerpo, y en ese momento la aceleración se hace cero, la rapidez se va a mantener constante y por tanto esa es su máxima rapidez terminal. El proceso de cambio de fuerzas de la rapidez y de la aceleración va más o menos en este orden. Nosotros vamos a tener un peso constante, un peso constante. La fricción empieza en cero hasta igualar el peso. Ahí está. La rapidez comienza en cero, llega al máximo. MR no, RM. RM y se queda ahí. Se mantiene ya como constante. La aceleración empieza desde G y disminuye hasta 0 cuando llegas a la rapidez terminal. Un ejemplo.
es que tienen que ser del mismo peso. Una esfera de hierro sólida y una esfera hueca. No, ya lo tengo. Vamos a trabajar con dos botellas, una llena y una vacía. Y ahorita me va a importar menos el peso. La botella hueca va a tener una fricción mayor que la botella sólida. Va a llegar primero la botella sólida porque se va a tardar más en igualar la fricción del aire. En la botella hueca vamos a poder igualar la fricción del aire con el peso mucho más rápido y por tanto en presencia de aire, ojo, en presencia de aire, la botella hueca va a tardar mucho más tiempo en llegar que la botella sólida. Vamos a suponer, es que esto lo ejemplificamos mejor con un paquetito. Vamos a suponer que nosotros tenemos otra vez aquí un avión de Aerolíneas Ruiz. Este avión suelta una caja. Vamos a suponer que la caja se nos cayó de 900 metros de altura y era una caja de 50 kilogramos. Y la fricción del aire, vamos a ponerle una fricción del aire del 50% porque soy un malvado. Y nuestra gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto pesa el paquete? No son 50 kilos, son 500 newtons. ¿Cuál es la fuerza del rozamiento del aire? El 50% de nuestro peso. Entonces van a ser 250 newtons. ¿Qué ecuación vamos a emplear? La habíamos puesto aquí arriba. P menos F sobre M van a ser 500 menos 250 sobre la masa 50. Y esto nos va a dar como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración vertical. Esa es la rapidez terminal que va a alcanzar nuestro paquete antes de volverse pedacitos contra el suelo, porque 900 metros son muchos metros. Y pues tomando en cuenta que ya va a ser la 1 de la tarde, en este momento suspendemos la clase. Hay un examen, creo que no hay nadie ahorita viéndome, no importa, en cualquier caso. Dejo el examen en Twitter y lo voy a colocar antes de irme en el chat de Twitch. A ver si se puede.
Vamos a dejarlo en el chat. A ver si sale en la repetición. Y pues prácticamente con eso terminaríamos esta sección, esta unidad 3. Continuaremos con la tercera ley de Newton mañana, pero por lo pronto ya es hora de detener esta grabación. Vamos entonces a continuar. Be right back. Saludos cordiales.